¿El origen de nuestra existencia se reduce a esta increíble bacteria o orgánulo? Sí, totalmente. Es decir, tú y yo estamos hoy aquí conversando en este podcast porque somos el proceso de, para la redundancia, de un largo proceso evolutivo en el cual hemos ido por la famosa teoría de la evolución de las especies, ¿no? Hemos ido pues, de seres unicelulares, como son las bacterias hoy día, hasta después seres pluricelulares pero poquitas células, después seres multicelulares hasta los seres más complejos que somos tú y yo hoy. Y claro, y eso, para que tú y yo hoy estemos aquí, se necesita un coste energético brutal, es decir, y más de hecho el Homo sapiens, nosotros, uno de los grandes problemas que hay en la sociedad actual es la obesidad, ¿no? De eso hablaremos ahora. Pero la obesidad está codificada, digamos, en nuestros genes, porque el Homo sapiens es el ser que más fácilmente puede almacenar energía y eso es el ser que, digamos, quizá el más económico a nivel de energía. Eso en el contexto en el que hoy vivimos es complicado, ¿no? Porque a la gente le gustaría comer mucho y que, entre comillas, no le engordara, ¿no? Pero claro, eso evolutivamente, ¿tú qué preferirías tener? ¿Un coche que cada 2x3 tuvieses que ponerle gasolina porque se te gasta totalmente? ¿O un coche que le pones 10 eurillos de gasolina y puedes ir a donde quieras? Sí, pero lo que no quiere la gente es un coche al que tengan que ir poniéndole gasolina cada 10 kilómetros. Ahí está. Aún teniendo gasolina en el tanque. O sea, el símil en esto es un poco loco. Ahí está, efectivamente. Entonces, claro, nosotros somos seres que tenemos una gran demanda energética y esa gran demanda energética solo se puede explicar o solo se puede, digamos, cubrir en nuestro organismo gracias a esas mitocondrias. Y todo vino, además, a mí me gusta mucho hablar de ello porque eso se le llama la teoría hologenética. Bueno, teoría ya no, te quiero decir, porque está ya más que demostrado. Entonces, es ciencia. Sí, si bien Charles Darwin hablaba de la evolución entre la competencia, la supervivencia del más apto, eso es totalmente cierto, pero sin el amor, sin la cooperación, digamos, entre especies, tú y yo no podríamos estar aquí por dos cosas. La primera de ellas, porque si en un momento no hubo una unión entre dos bacterias, una de ellas que tenía una tremenda capacidad de producir energía, era pues una batería andante, una mini central eléctrica, y otra que era más grandota, ¿qué ocurrió? Que la más grandota era más fuerte, se comió a la pequeñita. Y cuando se comió a la bacteria pequeñita le dijo: oye, si a mí no me comes, yo tengo un superpoder del cual tú te puedes beneficiar. Entonces, claro, la otra le dijo: oye, a ver, cuéntame eso que dices. Sí, yo soy capaz de producir grandes cantidades de energía. Entonces la otra bacteria, la grande, dijo: a ver, demuéstramelo. Entonces la otra empezó a producir energía y dice: oye, esto es súper guay. Tú produces una grandísima cantidad de energía que a mí antes me costaba muchísimo trabajo producirla porque la tenía que hacer aquí en medio de la sopa, por una célula es una cubierta, una esfera, digamos, de grasa con líquido dentro, con agua dentro. Entonces tenía que hacer ella su energía allí en ese líquido dentro. Dice: tú eres genial para esto. Pues oye, pues vamos a vivir juntos. Más que a lo mejor amor, pues aquí puede ser un matrimonio de conveniencia, pero entonces así fue como empezó. Esa célula ya tenía, digamos, una parte, que era esa célula, la otra célula, la antigua mitocondria, que producía grandes cantidades de energía, y eso pues le dijo: cuando ya te sobra la energía, a ti qué es lo que nos ocurre, ¿no? Te quiero decir, si vas raspado de dinero, solo piensas llegar a fin de mes, pero si tienes un sueldo más grande, pues puedes pensar, pues, ¿no?, en prosperar, en comprarte una casa mejor, tal. Pues la bacteria le pasó lo mismo y dice: oye, ya que tengo energía sobrado, ¿y si me uno con otra célula y formamos un ser más grande? Y así, pim, 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 hasta que tú y yo ya estamos aquí. Entonces, claro, sin esas mitocondrias, sin esas prehistóricas mitocondrias, que tampoco distan mucho de las de hoy, no se entendería la salud. Te quiero decir, cuando una mitocondria falla, o cuando las mitocondrias de nuestro cuerpo fallan, allí donde fallan se establece una patología. Si las mitocondrias en el cerebro fallan, pues las enfermedades neurodegenerativas van a venir. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a deteriorar. Si tú tienes, por ejemplo, un hígado en el cual hay fallo mitocondrial, pues vas a tener cualquier enfermedad hepática. La fibromialgia es un síndrome, te decir, son varias cosas, pero el gran hallmark, la gran llave de la fibromialgia es una disfunción a nivel de las mitocondrias, a nivel muscular. Me iba a preguntar algo y me... Sí, no, porque me estás contando todo esto y a mí
se me derrite el cerebro pensando que cuando yo era pequeño en el colegio se daba muchísima importancia en clase de biología y de ciencias a la función del tubo digestivo, del cerebro, de determinadas células del cuerpo, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, y entre todo eso ahí estaba cuando se explicaba una célula y se explicaba la mitocondria como una parte más de la célula. Pero yo no recuerdo, y dudo mucho que haya personas que recuerden que se les dijera, oye, la mitocondria es la madre de la existencia del ser humano, tiene una importancia increíble y digamos que si las cuidamos vamos a vivir de una forma extraordinaria. ¿Por qué crees que esto sucede? Ya, quizá a lo mejor también por desconocimiento o porque se dan las cosas por hechas. Yo te voy a decir una cosa. Yo bueno, yo soy ya más mayor, hice el COU, iba a hacer el bachillerato, hice BUP, hice COU, después hice la carrera de fisioterapia y después hice máster, bueno, hice osteopatía, después máster en psiconeuroinmunología clínica, hasta que no llegué a ese máster, es decir, que ya había estudiado un poco. A mí nadie me dijo que las mitocondrias tienen su ADN propio y que es un ADN bacteriano. Claro, yo cuando me dijeron eso me voló la cabeza, digo, ¿cómo? Dicen, sí, las mitocondrias, más que una parte de la célula, es como una minicélula dentro de la célula, es una bacteria. Y por eso es lo de la teoría, cuando te hablaba de la teoría hologenómica, pasa exactamente igual con nuestra microbiota. Es decir, tú no eres tú solo, eres tú y tus bacterias. Sin las bacterias que tienes en tu organismo, en tu cuerpo, no podrías tener muchas funciones de las que tienes. Los japoneses, por ejemplo, son capaces de tolerar grandes cantidades de yodo porque tienen una bacteria que se llama Bacteroides plebeius, que es capaz de digerir ese yodo. Esos son los que no les gustan hallados, los plebeyos. Efectivamente. Pues gracias a eso, los japoneses, los asiáticos, todos tienen esa grandes capacidad de tolerar el yodo. Pues pasa igual con las mitocondrias, es decir, la mitocondria tiene su propio ADN bacteriano, es una bacteria como tal, como su funcionamiento, y claro, y está ahí, pues eso, para alumbrar nuestra existencia.